Descubierto, mi esposo transfirió 3 millones a su madre llamándolo, compensación, increíble. La noticia explotó en el barrio como un rayo, y María se sintió atrapada entre la incredulidad y la traición. La venerada imagen de su esposo, Javier, se desmoronaba delante de sus ojos mientras las palabras de su amiga Claudia retumbaban en su mente. ¿Por qué, María? ¿3 millones, a su madre? Eso solo puede significar una cosa. La tensión se apoderó de su pecho y una mezcla de confusión y rabia la envolvió. Su carrera como profesora en secundaria siempre había girado en torno a la confianza, la dedicación, y ahora, todo parecía poner a prueba sus creencias más profundas sobre el amor y la lealtad. Con cada grito de sorpresa que resonaba en los pasillos de la escuela y cada murmullo que llegaba a sus oídos en el mercado, la sombra de la traición se alargaba. María cerró los ojos en un intento de ordenar sus pensamientos, tratando de conectar las piezas del rompecabezas que era su vida. Había amado a Javier con todo su ser, y ahora, su esfuerzo por entender lo que había impulsado tal decisión, la empujaba a un abismo emocional. La frustración se mezclaba con el dolor mientras trataba de recordar sus primeros días juntos, risas, sueños compartidos, una familia ideal. Pero ahora, la visión dulce de su hogar se había convertido en un campo de batalla. ¿Qué significaba esto para nosotros?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo que cada respuesta escapaba de sus manos. Mientras revisaba cada conversación, cada anhelo, cada promesa de su vida en común, esas palabras de compensación se repetían en su mente como un mantra inquietante que nunca desaparecería. En un intento por lidiar con sus emociones, volvió a recordar a doña Rosa, la antigua vecina que solía compartir lecciones de vida. Era la imagen de la resistencia y la sabiduría, alguien que había visto lo suficiente como para guiar a otros a través de la tormenta. ¿Podría ser que este acto de Javier era parte de algo más grande, una historia que iba más allá de su propio sufrimiento? La incertidumbre la remordía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se dirigía a la casa de doña Rosa, María sintió que la presión aumentaba. La vereda que antes le pareció un paseo cotidiano se transformó en un laberinto de emociones. Con cada paso, se preguntaba si la respuesta que buscaba también le proporcionaría la paz que tanto anhelaba. La imagen de Javier, su esposo, parecía flotar como una sombra alargada, sus decisiones ahora convertidas en espinas que la lastimaban. Cuando finalmente se plantó frente a doña Rosa, se sintió dividida, quería creer en la compasión, pero la duda susurraba al oído. ¿Por qué transferir tanto dinero? ¿Qué secretos guardaba Javier que podrían explicar esta locura? El corazón de María latía a un ritmo irregular. La angustia la abrumaba y, mientras escuchaba las palabras de la anciana llenas de sabiduría, la revelación de un pasado oculto emergía como un oscuro y complicado rompecabezas. Podría ser que Javier no solo había traicionado su confianza, sino también estaba luchando con demonios de su infancia que ella desconocía. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y el futuro se presentaba como un abismo. María sabía que la verdad podría cambiarlo todo, pero estaba aterrada de descubrir que, en su búsqueda, podría perder el amor que tanto valoraba. La tensión la dejó al borde del colapso, y en su interior, una tormenta de emociones estallaba. La realidad era clara, pero el camino a seguir estaba nublado. ¿Sería capaz de enfrentar lo que descubriría y, más importante aún, su corazón estaba preparado para lo que vendría? La pregunta latía más fuerte que nunca, y la historia apenas empezaba a desvelarse. María se sentó en la silla de la cocina de doña Rosa, apretando las manos en su regazo. La sabiduría de la anciana fluía en un torrente constante, pero su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La confusión sobre Javier no solo la lastimaba, también la urgía a cuestionar su propio valor y propósito. ¿Qué había perdido en esta relación? ¿Era la imagen del amor que había construido con él una ilusión? Doña Rosa, percibiendo la tensión en el aire, le ofreció una taza de té caliente. A veces, el calor del té es lo que necesitamos para entrar en calor sobre lo que nos duele, dijo. Al tomar un sorbo, María sintió que los aromas envolvían su ser,
como un cálido abrazo en medio de la tormenta. Mientras doña Rosa hablaba de sus propias experiencias, María se dio cuenta de que esa sabiduría podía ser la luz que necesitaba para navegar en su incertidumbre. La revelación de que tal vez Javier estaba luchando con sus propios demonios familiares le hizo reconsiderar su postura. La culpa que había sentido por sus propias dudas llegó a un punto crítico. ¿Y si fuésemos más que un matrimonio en crisis? Se cuestionó. ¿Y si este conflicto es una oportunidad disfrazada? Recordó su pasión por enseñar, como siempre había buscado cambiar vidas. Ahora, se dio cuenta de que debía aplicar esa misma determinación en su vida personal. Las aulas estaban llenas de mentes que anhelaban ser guiadas, ¿no era hora de que ella también se guiara a sí misma? María decidió que no podía dejar que el dolor definiera su futuro. Un cambio debía venir, y comenzaría por enfrentar a Javier, no con reproches, sino con la intención de entender sus acciones. Regresó a casa con una firme resolución. A medida que se adentraba en las habitaciones, los ecos de recuerdos felices la empujaban hacia adelante. La primera vez que se habían conocido, las risas junto a la chimenea, el compromiso de crecer juntos, todo había valido la pena en aquel entonces. Sin embargo, no todo era color de rosa y ella debía aceptar que la vulnerabilidad de la relación también contribuía a su fortaleza. Se sentó en la sala, esperando que Javier regresara. Reflexionó sobre cómo abordaría la conversación. Quería preguntar sobre el dinero, sí, pero también sobre sus miedos y anhelos. Con cada momento que pasaba, se dibujaba en su mente un nuevo escenario. Javier podría revelar profundidades que antes nunca había mostrado, y esto podría acercarlos en un nivel nuevo. La ansiedad y la esperanza coexistían, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, una mezcla de valentía y nerviosismo se apoderó de ella. Javier entró, y la sorpresa en su rostro al verla la hizo sentirse vulnerable. Era el momento. No podía permitir que este instante se desvaneciera por la amarga incertidumbre. Necesito que hables conmigo, Javier, dijo en un tono que no dejaba lugar a la evasión. Las palabras brotaron de su boca con una claridad que la sorprendió. Mientras se adentraban en la conversación, sabía que cada respuesta que obtuviera podría llevarla a una nueva verdad, pero también estaba consciente de que podría romperla aún más. Aquel encuentro no solo trataba sobre la traición o el dinero, era una lucha por redescubrir su relación y sus propios límites. Al mismo tiempo, la experiencia podría conectarla con una parte de ella que había estado dormida por mucho tiempo. María se preguntaba, ¿podría el dolor ser el catalizador para un crecimiento personal significativo? Las respuestas empezaban a tejerse en el aire denso de la sala, y con cada palabra pronunciada, la tensión aumentaba. Mientras se preparaba para averiguar quién era realmente Javier, también estaba a punto de descubrir el impacto que sus revelaciones tendrían en su propio crecimiento. ¿Saldría de este túnel de agonía más fuerte de lo que había entrado, o quedaría irreparablemente fragmentada? La noche apenas comenzaba, y María sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de Javier y, con ello, la suya propia? María respiró hondo, sintiendo que el aire pesaba en sus pulmones mientras Javier la miraba, confundido pero inerme ante su necesidad de diálogo. Había tantas preguntas hirviendo en su interior, y cada una de ellas se sentía como un legado no resuelto que debía confrontar. Sin embargo, en medio de la desesperación por respuestas, encontró una nueva voz en su interior, una que le instaba a mantenerse firme y serena, a no dejar que la inseguridad dictara el rumbo de esta discusión. Javier se acomodó en el sillón frente a ella, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y remordimiento. ¿De qué quieres hablar, María?, preguntó con un tono que intentaba ser neutral, aunque la tensión en su espalda traicionaba su inquietud. Quiero hablar de nosotros, de lo que ha estado sucediendo, comenzó María, eligiendo con cuidado las palabras, como si estuviera trazando un camino entre los escombros de su relación. Me doy cuenta de que hemos estado lidiando con cosas muy profundamente enraizadas, y necesito entender tus motivos. La mente de María se movía entre los diferentes momentos que había vivido. Recordaba claramente las noches en las que Javier se mantenía despierto, sumido en sus pensamientos, y los cambios financieros que parecían inquietar todos los rincones de su hogar. Había intentado encontrar una razón lógica, sin embargo, la negación había reinado. Ahora, debía ser honesta consigo misma. La sombra de la desconfianza era cada vez más grande. ¿Por qué transfirió 3 millones a tu madre? ¿Qué significa eso para nosotros y nuestro futuro? Sus palabras salieron con una claridad inusitada,
como si ese instante de franquicia deshiciera nudos que parecían estar atados con fuerza en su pecho. El rostro de Javier se tornó pálido. María crujió por dentro al notar que el hombre con quien había compartido tantos momentos había dejado de ser una certeza y estaba frente a un extraño. Eso no fue algo fácil de decidir, comenzó él, con una voz temblorosa. Cada palabra de Javier se sentía pesada como una losa, y María tuvo que recordarse ser paciente, que aquella conversación era crucial para su crecimiento. Mientras él explicaba, empezaron a surgir fragmentos de su pasado compartido, momentos que había olvidado, las conversaciones sobre ambiciones, aquel deseo de tener una familia diferente a la que habían conocido. Sin embargo, en medio de sus anhelos, también había un miedo palpable que las palabras de Javier no podían ocultar. El dolor pulsaba en su interior, y María entendía que no solo estaba enfrentando a Javier, sino también sus propios miedos sobre el futuro. A medida que él se abría, sentía que una puerta se abría en su mente, revelando verdades ocultas sobre sí misma que habían esperado ser exploradas. La angustia de la traición se mezclaba con la curiosidad de saber cómo esto podría llevarla a una nueva realidad. «Realmente puedes ver un camino hacia adelante», formuló María con una voz que apenas podía sostener la expectativa. Al pronunciar esas palabras, sintió que una parte de su fortaleza regresaba. No era solo la verdad de su esposo lo que buscaba, sino un entendimiento de que tenía la capacidad de dirigir su vida, independientemente de lo que Javier decidiera. Las revelaciones personales continuaban fluyendo de los labios de Javier. Al reconocer su tristeza y desilusión por las decisiones que habían tomado como pareja, María empezó a sentir que su carga era compartida. La conexión que buscaba no estaba solo en la revelación de Javier, también emergía de su propia raíz de autoconocimiento. La realidad de su matrimonio estaba lejos de ser un cuadro de perfección. Cada palabra nueva, cada emoción atravesada por la incertidumbre, comenzaba a trazar una red de posibilidades. Con cada respuesta de Javier, María encontraba no solo la verdad de él, sino también la suya. Sin embargo, el silencio que cayó sobre ellos pesaba como un velo. María sabía que el camino hacia adelante no sería sencillo. La lucha con la confianza se perfilaba por delante, y la certeza de que su vida no sería la misma sin importar cuál fuera el resultado la abrumaba. «Así que, estamos aquí», pronunció Javier, su mirada fija en el suelo, «y no sé si podremos volver atrás». María sintió que esa afirmación estaba cargada de significados. Ella no quería regresar, más bien, anhelaba avanzar, pero hacia dónde, era todavía un enigma. Mientras la conversación llegaba a un punto sensible, un nuevo desafío se presentaba ante ella. ¿Sería capaz de reconfigurar su propia identidad en el marco de esa nueva realidad que se estaba tendiendo delante de ellos? La densidad en el aire palpaba, augurando que cada decisión inminente podía redefinir lo que significaba ser María. Las palabras por venir ingeniosamente tendrían que ser elegidas con sabiduría, lo que estaba perdido aún podía ser hallado en una reconstrucción sólida, pero el puente hacia ese futuro empezaba a materializarse ante sus ojos solo si se enfrentaba a su vulnerabilidad. ¿Podría reconciliar el dolor con la esperanza, construyendo un nuevo sentido de quién era? El tiempo estaba en juego, y el reloj de su corazón latía con urgencia. María sintió cómo su respiración se entrecortaba en ese instante de silencio, observando a Javier que parecía estar desmoronándose ante la presión de sus propias revelaciones. La claridad en su mente se mezclaba con la confusión emocional. Había llegado el momento de tomar decisiones. Sin embargo, la angustia ya no la ahogaba como antes. Al contrario, había en ella una chispa de determinación creciendo desde adentro. «Javier», dijo, su voz firme pero suave, «no hemos estado en la misma página durante mucho tiempo. Sí, existe un dolor innegable en esta conversación, pero también es una oportunidad para reconstruir lo que se ha perdido». Cada palabra resonaba con la verdad de sus sentimientos, y ella decidió que no dejaría que el temor la detuviera. Él levantó la mirada, sus ojos buscaban la validación de sus palabras. ¿Oportunidad? ¿Realmente crees que esto puede llevarnos a un nuevo comienzo? Su voz tenía un temblor subyacente que evidenciaba una batalla interna. María apreciaba su vulnerabilidad, aunque también sabía que las palabras necesarias para la honestidad debían fluir desde el fondo. «Sí, creo que es posible. Pero debo ser sincera. No deseas recuperar nuestra relación solo por el remordimiento que sientes ahora. Necesitamos reevaluar por qué estamos juntos, qué deseamos construir, y si realmente somos compatibles en esto». Estos pensamientos surgieron con poder y claridad, marcando su decisión de asumir la responsabilidad de su propio futuro.
Mientras sus palabras se suspendían en el aire, una nueva perspectiva se abría ante María. En lugar de enfocarse únicamente en la traición, comenzó a considerar lo que realmente apreciaba y necesitaba en su vida. Tenía que explorar y confrontar los vacíos que había dejado su matrimonio. Era hora de saber quién era ella, no solo en relación a Javier, sino como individuo. Se puso de pie, su cuerpo liberó la tensión acumulada mientras fluyeron imágenes de su vida, sus sueños antes de encontrarse en esta turbulenta realidad, su deseo de ser más que una esposa y, sobre todo, su anhelo de redescubrir su propio camino. ¿Qué pasaría si decidiera dar un giro radical? Con sus marcos de referencia constantemente cambiando, se preguntó si podría elevarse sobre esta maraña de confusión. Quizás necesitaría un tiempo para mí, planteó con una confianza renovada. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero la idea de dedicarse a sí misma, de reencontrarse con sus propios intereses, le parecía fundamental. Quiero explorar nuevas oportunidades, encontrar un propósito que no dependa de ti, de este lugar o de lo que hemos construido hasta ahora. Javier pareció desconcertado. ¿Te alejarías? ¿Es eso lo que quieres? Su tono era de incredulidad, como si nunca hubiera considerado que ella pudiera contemplar una separación real porque nunca había habido un diálogo profundo sobre su individualidad dentro del matrimonio. Quizás el distanciamiento es lo que necesitamos para saber quiénes somos realmente, contestó María, aunque un retazo de duda le atravesaba la mente. Era una opción audaz, casi aterradora. Pero el deseo de crecer y adaptarse la superaba. Tenía que intentar, por su propio bienestar, por su propio camino. El aire entre ellos vibraba con una tensión inquebrantable, un claro indicio del abismo que se desarrollaba entre lo que habían sido y lo que podrían llegar a ser, si decidían hacerlo. Pero la incertidumbre también podía ser el primer paso hacia la autoafirmación. Mientras se concentraba en ese abismo, escuchó su propio corazón preguntando, ¿y si lo que encuentras en ese camino termina siendo más valioso de lo que alguna vez imaginaste? Era un dilema trascendental, esa amalgama de miedo y esperanza. ¿Cómo avanzar para conocer a la María del futuro?, se cuestionó. La respuesta podría ser verazmente liberadora. Hablemos de lo que sigue, pronunciaron sus labios, mientras el peso del silencio se disolvía en el aire. No sabía cuál sería el siguiente paso, pero el horizonte se expandía ante su voz renovada. Era el momento de enfrentarse a un nuevo relato, uno que podría incluir todo lo que aún estaba por descubrir. El futuro empezaba a animarse, sin embargo, el eco constante de la desconfianza no se desvanecería tan fácilmente. La lucha interna aún la aguardaba. La pregunta persistía, colgando como un hilo dorado en la brisa, ¿sería capaz de construir su vida en este nuevo contexto, mientras cada decisión podría llevarla a un destino diferente? Una mirada hacia Javier reveló que el futuro, entrelazado con desafíos, estaba iluminado por la promesa de redescubrir su propia paz. ¿Estaría dispuesta a luchar por ello, independientemente del desenlace? María sintió como los ecos de la conversación con Javier aún retumbaban en su mente mientras daba un paso hacia el futuro. Se encontraba en un nuevo territorio, un espacio donde las decisiones seguían su propio curso infinito, y su corazón palpitaba con fuerza, abrumado por la mezcla de coraje y nerviosismo. Era el momento de desafiar las expectativas que habían definido su vida hasta ahora. Decidió que su primer paso sería darle sentido a sus propias aspiraciones. En su mente, comenzó a tejer un mapa de sus deseos, un boceto de lo que quería hacer realmente. Desde pequeña había soñado con la escritura, pero el tiempo y las responsabilidades habían desdibujado aquella pasión. Sin embargo, ahora ese destello de talento oculto parecía más brillante que nunca. Mientras paseaba por el parque cercano, se detuvo en un banco, sacó su teléfono y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. Era catártico expresar en la pantalla todo lo que había reprimido durante años. En esos momentos, se sintió poderosa, empoderada por la acción de ser la autora de su propia narrativa. ¿Por qué no comenzar un blog?, se preguntó. Un lugar donde sus pensamientos pudieran resonar sin filtros, donde pudiera explorar su identidad. No solo sobre su historia con Javier, sino sobre la mujer que anhelaba ser. Cada palabra que tecleaba representaba un acto de liberación. Se zambulló en el océano de su mente, desenterrando recuerdos, sueños olvidados y esperanzas para el futuro. La escritura se convirtió rápidamente en su refugio, una vía donde podría expresar las complejidades de sus emociones, al tiempo que empezaba a tomar control sobre su historia. Sentía que cada palabra la acercaba un poco más a la María que había estado esperando. Sin embargo, la realidad no era tan simple.
Mientras se comprometía más con su blog, los flashes de inseguridad también invadían su mente. ¿Era suficiente? ¿Generaría algún impacto? Era fácil maquinar críticas desde el interior, una maraña de autodesprecio que acechaba tras cada paso positivo. María sabía que debía confrontar esos pensamientos oscuros, no dejar que apagaran la chispa que tan cuidadosamente había avivado. Tomar decisiones sobre su futuro significaba también evaluar sus relaciones. Amigos y familiares comenzaron a notar su cambio, aunque no sabían exactamente qué estaba sucediendo. Algunos la animaban a continuar, mientras que otros cuestionaban su elección de distanciarse de Javier. Cada vez que alguien le planteaba dudas, María se encontraba obligada a reafirmar su visión. Se trataba ahora de defender su derecho a existir plenamente, a redefinir su vida sin la sombra de una relación que ya no ofrecía el mismo refugio. Una tarde, al visitar la casa de su madre, se sorprendió al encontrar su antiguo diario, cubierto de polvo en un estante olvidado. Al abrirlo, las palabras de su adolescencia la devolvieron a tiempos más simples, donde todo tan solo dependía de sueños y aspiraciones. Al leer, una idea surgió con claridad: ¿por qué no recopilar esas historias y convertirlas en una novela? Volver a dar vida a lo que había sido su pasión se tornó en algo más que un deseo, era un propósito que anhelaba solidificar. Con cada día que pasaba, María se sentía más segura de su camino, aunque algo siempre parecía latir bajo la superficie, la incertidumbre sobre Javier y su futuro común. La tensión de su separación comenzaba a tener un peso insostenible. Cada vez que sus pensamientos giraban hacia él, la ambivalencia parecía querer devorársela. ¿Cómo podrían, si llegaba el momento, dialogar sobre lo que ambos habían perdido y encontrado en este proceso de descubrimiento mutuo? Al cerrar el diario, se dio cuenta de que, aunque los caminos de su vida parecían divergir, en el fondo una parte de ella deseaba que también Javier emprendiera su camino hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, se hizo un nuevo reto: no podía permitirse esperar por nadie. María sabía que, sin importar lo que decidiera hacer, el valor de su propia voz y su futuro dependía enteramente de ella. Cuando se sentó a redactar el primer capítulo de su nueva novela, le temblaban las manos por la emoción y la ansiedad. La necesidad de zambullirse en esas páginas la desbordaba, pero, a su vez, la pregunta que la atormentaba siguió surgiendo en su mente: ¿fue suficiente el cambio que había iniciado para encontrar la paz que tanto ansiaba, o este solo era el primer paso de un camino aún incierto? ¿Cuáles serían las decisiones que marcarían su destino? La historia de María estaba apenas comenzando, pero ya se sentía como una aventurera dispuesta a recorrer cada rincón desconocido de su vida. Y al final de esa jornada, María enfrentó una revelación crucial: a veces el mayor desafío no consiste en lo externo, sino en la capacidad de mirar hacia adentro y aceptar lo que se encuentra. Con una sintaxis renovada, escribió las palabras iniciales de su novela, preparándose para que la historia de su vida pudiera narrarse de la manera más auténtica posible. Pero dentro de ese cóctel de nuevas posibilidades, una inquietante pregunta se hizo eco en su mente: ¿hasta dónde estará dispuesta a llegar para encontrar su verdad, incluso si eso significa perder lo que una vez creía importante? La sensación de emoción se mezclaba con un gélido temor cuando María cerró su computadora. Había comenzado a escribir su propia novela, una forma de redención, pero se dio cuenta de que aquel momento también exigía una introspección más amplia. Con cada palabra, un abismo de sentimientos reprimidos afloraba, como si cada frase fuese un ladrillo que construyera un puente hacia su autenticidad. Sin embargo, había una sombra alimentando sus dudas: ¿era realmente capaz de dar el salto necesario para enfrentar sus temores más profundos? Cada día se dedicaba a escribir y a desarrollar ese manuscrito que se sentía cada vez más como una extensión de su ser. La incertidumbre, antes paralizante, empezó a transformarse en impulso. Sin embargo, desde las páginas de su diario hasta la soledad de su habitación, se preguntaba si enfrentar su realidad escrita sería un acto liberador o una revelación desgarradora. La idea de compartir su trabajo la atormentaba. En su blog, había encontrado una voz y un espacio para transformarse, pero ahora, con una novela en camino, sentía la presión de la exposición pública. Las críticas, los juicios y la vulnerabilidad de abrir su mundo a los lectores le generaban escalofríos. Decidió que debía encontrar algún tipo de validación externa, algo que le otorgara la confianza para seguir adelante. María se apuntó a un taller de escritura local, confiando en que la interacción con otros podría nutrir su proceso personal. Al llegar, se encontró con un grupo diverso de aspirantes a escritores, algunos con años de experiencia, otros apenas comenzando.
A medida que escuchaba a los demás compartir sus obras, sus emociones se intensificaron. Cada palabra leída resonaba en ella, reflejando sus propias luchas y aspiraciones. Pero también generó un eco inquietante, ¿y si su historia, tan íntima y personal, no era lo suficientemente buena? El primer ejercicio fue leer en voz alta un fragmento de lo que llevaban escrito. A medida que se acercaba su turno, la ansiedad se apoderó de ella. Su mente disparó una tormenta de autocríticas mientras su corazón palpitaba frenéticamente. Pero al final, algo en el centro de su ser le susurró que no podía dejar que el miedo decidiera su destino. Cuando pronunció las primeras palabras, una parte de ella se sintió en casa, vulnerabilizada pero a la vez liberada. Las reacciones fueron inesperadas. Los asistentes aplaudieron, no solo por la prosa, sino por la honestidad desbordante que emanaba de sus líneas. Ese instante cobró vida. Las inseguridades que antes solían colocarle cadenas comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la aceptación. Era el primer paso hacia la reivindicación de su voz. Sin embargo, a medida que se sumergía más en el proceso de escritura y feedback, la figura de Javier se volvía cada vez más presente. La separación seguía llevando un peso emocional que desafiaba su concentración y enfoque. Al otro lado del teléfono, él seguía siendo una incógnita. ¿Cómo compartiría sus nuevos logros con alguien de quien se había distanciado, pero que, irónicamente, había influido mucho en su camino hacia la autodefinición? María se dio cuenta de que la historia que había comenzado a contar en su novela no solo trataba de su viaje dentro del ámbito de la escritura, sino también de un viaje personal que exigía una confrontación directa con su pasado. ¿Cómo podría reconciliar lo que había aprendido sobre sí misma de la mano de lo que había perdido? Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, la pregunta volvió a surgir en su mente: ¿sería capaz de dar un nuevo paso y acercarse a Javier, incluso si eso significaba aceptar que sus caminos podrían no volver a cruzarse de la misma manera? De repente, cada palabra que escribía parecía un diálogo interno, un ensayo sobre cómo podría reabrir la puerta entre ambos. Con la determinación renovada, María tomó la decisión de escribirle a Javier. La idea era aterradora. La incertidumbre respecto a su respuesta y la posibilidad de que todo lo que había construido pudiera desmoronarse la invadía. Pero, por primera vez, estaba lista para afrontar esa realidad intrínseca. Mientras comenzaba a borrar el temor que había mantenido en silencio, un mensaje se iluminó en su pantalla. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Sería esta la respuesta que necesitaba para avanzar? La pantalla brilló con la notificación de un mensaje. María tomó aire profundo, sintiendo que el tiempo se desaceleraba. Se enfrentaba a un momento decisivo, un cruce en su propio laberinto emocional. La curiosidad se mezclaba con la ansiedad, incluso antes de abrir el mensaje, su mente ya comenzaba a divagar en potenciales respuestas. ¿Qué podría decir Javier? ¿Estaría dispuesto a hablar de su pasado compartido, o era simplemente un eco lejano en su vida? Se sentó erguida, el corazón golpeando su pecho, mientras sus dedos temblaban sobre el teclado. Finalmente hizo clic y leyó: «Hola, María. He estado pensando en ti». Al leer esas palabras, una oleada de sentimientos la inundó. En ese instante, se sintió menos como la escritora solitaria y más como la mujer que había perdido su rumbo entre las sombras de su propia historia. ¿Era la reconciliación posible? Sin embargo, el eco de sus inseguridades retumbaba en su mente, la posibilidad de ser rechazada, de no ser suficiente. Decidió que esta sería su oportunidad. Un impulso enriquecido por su reciente experiencia en el taller la llevó a escribir una respuesta honesta. Comenzó a desbordar emociones encontradas, dejando que las palabras fluyeran como un río desbordado. Resume sus días, sus luchas en la escritura y cómo el haber comenzado su novela era, en cierto sentido, un proceso de sanación, pero también reflejaba la necesidad de reconectar con él. Al finalizar, su dedo vaciló sobre el botón de enviar. Pero al final, la autoconfianza que había comenzado a construir la empujó a hacer clic. La respuesta de Javier no tardó en llegar. Era un mensaje sencillo, pero con una profundidad que la sorprendió. «Me alegra saber de ti. ¿Podemos vernos a hablar?». A medida que leía sus palabras, la tensión que había estado contenida empezó a disiparse. Había un camino hacia la redención, no solo en la escritura, sino también en su relación personal. Sin embargo, al abandonar el diálogo emocional por un momento, otra capa de preocupación emergió en su mente. ¿Qué significaría encontrar a Javier? Sin duda, había aspectos no resueltos entre ellos.
Volver a estar juntos implicaría de alguna forma reexaminar las heridas que habían dejado su separación. Una parte de su ser se cuestionó si estar lista significaba también estar dispuesta a enfrentar los aspectos más oscuros de su pasado, aquellos que había intentando eludir a través de su escritura. Antes de su encuentro, recurrió a su novela, como buscador de respuestas. Lo que había sido un refugio emocional ahora parecía una brújula, guiándola hacia lo que necesitaba comprender. ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones para encontrarse? ¿Deseaba resolver su relación o simplemente necesitaba cerrar un capítulo? Estas reflexiones se sumaban a su trabajo creativo, transformando cada palabra en un vehículo de determinación. Al llegar el día del encuentro, María se armó de coraje y desvió su mirada hacia la ventana, buscando calma en el paisaje. Mientras caminaba hacia el café donde se reunirían, se sintió como un personaje que se enfrenta a su propio clímax. ¿Podría volver a encontrarse con el Javier que había amado y también a quien había perdido en el proceso de convertirse en quien era hoy? Al cruzar la puerta del café, sus pensamientos latentes se hicieron más vivos, como pulsos dentro de ella. En el fondo, sabía que su novela estaba a punto de evolucionar, no solo en la página, sino en la verdadera vivencia de lo que había comenzado a construir en su interior. Este encuentro no era solo una respuesta a un mensaje, sino un momento crucial que podría ir más allá de las palabras escritas. Mientras Javier entraba, con la misma mirada que llevaba grabada en su memoria, su corazón se aceleró nuevamente. La historia que cruzaría entre ellos no solo definiría un momento, sino el rumbo hacia su redención personal. Sus miradas se encontraron, y se dieron cuenta que en ese instante, ambos estaban prontos a confrontar todo lo que habían dejado atrás. La pregunta permanecía. Resonando en su interior, ¿sería este encuentro el comienzo de una nueva historia, o simplemente otro capítulo por cerrar? María respiró hondo, sintiendo que el aire del café se enredaba con las mariposas en su estómago. Una mezcla de nerviosismo y emoción inundaba cada rincón de su ser. Cuando Javier tomó asiento frente a ella, en ese microcosmos de café y murmullos, el tiempo pareció detenerse, encapsulando un momento que prometía ser transformador. La mirada de él, aún familiar pero a la vez distante, la forzó a reafirmar su decisión. El río de emociones que había decidido canalizar a través de su escritura ahora amenazaba con desbordarse en palabras. «Hola», dijo él, sonriendo levemente. La calidez de su voz la llevó de vuelta a recuerdos antiguos, las risas compartidas, las conversaciones profundas, los sueños que una vez parecieron tan palpables. Sin embargo, María se repitió que ahora no eran esos recuerdos concentrados en el pasado los que predominaban. Era el presente, era su voz, su deseo de conectar lo que verdaderamente importaba. Se dio cuenta de que más que una reunión para revivir viejas memorias, este encuentro era una oportunidad para enfrentar el futuro juntos, o quizás uno sin el otro. Mientras Javier hablaba, ella escuchaba, pero también se planteaba qué aspecto tomaría su próximo paso. La conversación fluía entre anécdotas e incertezas, a medida que ambos intentaban encontrar la profundidad en lo que habían dejado de lado. María sintió que el tiempo se deslizaba entre ellos como un hilo finísimo. Las palabras de Javier eran un eco de la vulnerabilidad que había tejido en su novela. Al reflexionar sobre su propia vida, su voz interna le recordó el propósito de su escritura, explorar no solo las distancias que puede crear el amor, sino también el poder curativo de abordarlas. Este era su escenario, el espacio donde podría nuevamente redescubrirse. La súbita interrupción de un grupo de personas llenando el café la sacó de su reflexión. A través del bullicio, escuchó la palabra compensación en relación a un quinto. María lo asocia inmediatamente con el intercambio emocional que había vivido con Javier, transformándolo en un dilema interno. ¿Qué significaba realmente este encuentro para ambos? ¿Podía haber un regreso a la normalidad o se presentaría una lucha más profunda por el reconocimiento de sus heridas? Con la mente en ebullición, el impulso de llevar la conversación hacia lo importante surgió dentro de ella. Javier, comenzó, sintiendo que debía desafiarse a sí misma, ¿realmente crees que podríamos sanar lo que se rompió entre nosotros? El silencio se hizo denso, casi palpable. Los ojos de Javier reflejaban un tumulto de emociones. María sintió que cada segundo que pasaba la desnudaba más emocionalmente. No era solo un momento de confrontación, era una catarsis en la que las palabras estaban a punto de establecer las bases de su futuro. Quiero ser honesto contigo, respondió Javier lentamente. Hay muchas cosas que no hemos resuelto, y muchas que ni siquiera me atrevo a decir. Sus palabras resonaron en ella como un eco percutiente.
La palabra honestidad traía consigo la responsabilidad de buscar respuestas, de abrir viejas heridas en busca de un verdadero cierre. María se sintió en una encrucijada. Los ojos de Javier estaban ahí, solicitando la sinceridad que ella había decidido abrazar en su escritura. Este momento era un divisor de aguas, una decisión que podría llevarla a reafirmar su autenticidad y crecimiento personal, o retroceder a viejos patrones destructivos. Desearía que pudiéramos hablar sobre lo que realmente importa, dijo María, su voz firme a pesar del ajetreo alrededor. No estoy aquí solo por nostalgia, quiero entender cómo podemos avanzar. ¿Podremos enfrentar lo que realmente nos ha separado? En su pecho resonaba la pregunta, ¿tendrían la fortaleza para enfrentar la verdad? Mientras lo decía, sintió que un nuevo capítulo se abría ante ellos. Pero la respuesta de Javier, a punto de salir de sus labios, podría fracturar más que reconstruir. El aire se volvió pesado y la tensión se hizo casi insoportable. La pregunta que quedaba suspendida era clara, ¿sería este el momento en que ambos tendrían que decidir si seguir juntos era un acto de valentía o de una ilusión fragmentada? María respiró hondo al ver que la expresión de Javier cambiaba. Él parecía deliberar, sopesando sus palabras con una carga emocional palpable. El murmullo del café se desdibujó como un telón de fondo, dejando solo el eco de su pregunta. La ansiedad se apoderó de ella, pero se aferró a su determinación. Sabía que el momento que estaban viviendo tenía el potencial de cambiar la dirección de sus vidas. Es complicado, empezó Javier, su mirada fija en la mesa. Los conflictos no son solo míos. Ambos hemos arrastrado cosas que hemos evitado enfrentar. La honestidad en su voz resonó con fuerza, y María sintió que cada palabra era un paso hacia la verdad que había estado evitando. Entonces, ¿por qué no comenzamos ahora? María desafió, sorprendida por su propia valentía. En ese instante, sintió que la incomodidad del pasado se mezclaba con una urgencia de sanar. La idea de que la narración de sus problemas podría ser la clave para sus respectivos crecimientos la impulsó. Javier levantó la mirada, y en ella había un destello de reconocimiento. Necesitamos ser sinceros sobre lo que queremos. Tal vez, hemos estado aferrados a una idea de amor que nos impide ver lo que realmente somos. Sus palabras eran un reflejo del deseo de enfrentar no solo su relación, sino también sus propios miedos. María sintió una oleada de desasosiego. En su mente, las escenas de su historia se entrelazaban con su realidad. Había estado escribiendo sobre el amor y la pérdida, pero ahora estaba frente a una verdad que no podía eludir. Era el momento de aplicar los conceptos que había explorado en sus escritos: transformación, vulnerabilidad, honestidad. Siempre he creído que el amor implica sacrificio, confesó María, dejando que la nostalgia y la esperanza se entrelazaran en su voz. Pero ahora, me doy cuenta de que también tenemos que considerar nuestras necesidades individuales. Con cada palabra, sentía cómo se despojaba de cualquier capa de falsa ilusión. La expresión de Javier se tornó seria. Eso es lo que más me asusta, admitió. He estado tan concentrado en nuestras expectativas que he olvidado lo que realmente deseo. Y lo que más necesito en este momento es la claridad. María notó que en su voz había más que simple temor, había una invitación a entenderse mutuamente en un nivel más profundo. Se sintió impulsada, no solo como escritora, sino como mujer que había buscado respuestas en sus palabras y en su vida. Tal vez debamos empezar a hablar sobre nuestras heridas, sugirió María, sintiéndose más fuerte de lo que había anticipado. No para seguir sufriendo, sino para aprender a lidiar con ellas. El eco de su voz generó una especie de reverberación en el ambiente. Era un punto de partida, una posibilidad de que el diálogo se tornara en una vía de sanación. Javier lo observó con una mezcla de asombro y vacilación. ¿Realmente podemos enfrentar eso? Su pregunta colgó en el aire, y María sintió que un nuevo reto acababa de ser planteado. Pero, en lugar de responder de manera impulsiva, se vio a sí misma, imaginándose escribiendo una nueva historia. Una que no apartara la vista de la realidad dolorosa, sino que la integrara como parte del crecimiento. Sintió que el peso del momento se aligeraba con cada segundo que pasaba. La conversación ya no era solo sobre Javier, se convertía en un diálogo profundo sobre cuidar sus propias verdades. Mientras observaba la transición en la mirada de Javier, la incertidumbre que antes la frenaba se transformó en una chispa de posibilidad. Sí, creo que debemos, afirmó María finalmente, su voz más firme. No solo por nosotros, sino por lo que podemos convertirnos si enfrentamos lo que nos duele. Estoy lista para dar el siguiente paso.
Las palabras surgieron con fuerza, resonándole como un mantra de transformación. El ambiente se tornó más denso, y el futuro se presentaba incierto ante ellos. Sin embargo, con cada palabra intercambiada, María sentía que estaba tejiendo un nuevo hilo en su narrativa personal, un hilo que podría entrelazarse con el de Javier o, tal vez, separarse aún más. La tensión en el aire se mantuvo, y mientras la conversación avanzaba, María se dio cuenta de algo crucial: el verdadero reto no era solo enfrentar las palabras de Javier, sino también reconocer su propia voz en este entorno cargado de promesas y temores. La cuestión que quedó suspendida entre ellos era inminente: ¿tendrían el valor de confrontar no solo sus propios fallos, sino también la posibilidad de reinventarse mutuamente? El silencio que siguió prometía más que respuestas, era la sombra de un futuro que ambos estaban listos para enfrentar, pero que aún no estaba escrito. María se sentó en la misma mesa del café donde todo había comenzado. Las conversaciones más profundas sobre el amor, la traición y el futuro se entrelazaban en el aire, marcando un antes y un después en su vida. Entre lágrimas y risas, recuerdos y deseos, el café se había convertido en el escenario de su reencuentro. El camino no fue fácil. Cada palabra compartida con Javier fue un ejercicio de honestidad que desgarraba capas de resentimiento y confusión. Comenzaron a examinar no solo su relación, sino también sus propias inseguridades. La compensación que había simbolizado traición en un principio, ahora se convertía en un símbolo de su fragilidad. Reconocían que cada acción de miedo había estado motivada por la ausencia de entendimiento mutuo. María, sintiéndose más fuerte que nunca, tomó la iniciativa. Debemos empezar desde cero, Javier. No podemos construir sobre ruinas. Necesitamos ser dos individuos completos, no solo una pareja que se duele. Sus palabras eran firmes, pero también cargadas de empatía. Este punto de partida no se trataba solo de Javier, era su propio viaje hacia la autodefinición. A medida que conversaban, el dolor comenzó a desvanecerse. El proceso de diálogo se convirtió en un juego de confianza mutua, que les permitía liberar sus temores más ocultos. Hablaron de decisiones pasadas, de errores que se habían tornado lecciones. El affair de la compensación se transformó en un símbolo de lo que habían ignorado, y juntos decidieron que el futuro sería más brillante si cada uno asumía sus responsabilidades. Las semanas pasaron. María comenzó a ver cómo su vida se transformaba en múltiples niveles. Su novela se convirtió en un refugio, y su viaje personal le permitió revalidar su voz como escritora. Mientras destilaba su dolor en palabras, cada página se transformaba en una terapia que aliviaba su carga. La aceptación de su historia se entrelazaba con su sanación emocional, y reflejarla en su escritura se volvió una fuente de poder. En su relación con Javier, ambos aprendieron a ser vulnerables. Comenzaron a asistir a terapia de pareja, donde se abrieron a nuevas perspectivas. La relación entre ellos se construyó sobre la base del respeto y la confianza. Cada sesión desenterraba emociones ocultas, y gradualmente, encontraron la paz que había faltado en su historia anterior. Con cada pequeño triunfo, la vulnerabilidad se transformó en fortalecimiento de sus lazos. Finalmente, un día, mientras disfrutaban un café en la misma mesa donde habían debatido sobre sus traumas, Javier tomó la mano de María. No puedo creer cuánto hemos crecido. Nunca imaginé que podría sentir esta conexión nuevamente. Su expresión era una mezcla de gratitud y amor. María sonrió, y de repente, se sintió completamente satisfecha. En ese instante de conexión genuina, se dio cuenta de que ya no tenían que ser quienes eran antes, sino quienes habían decidido ser, dos almas restauradas, eligiendo un futuro compartido. Al poco tiempo, llegó el día de publicar su novela. La ansiedad había hecho mella en ella, pero Javier, al ver su valentía, se convirtió en su mayor apoyo. La presentación fue un éxito, y su voz resonó en cada palabra, liberando todo lo que llevaba dentro. La aceptación fue abrumadora, el público la animó, y su historia iluminó la sala. En ese momento, entendió que el verdadero crecimiento no solo era personal, sino también gerado en la conexión con los demás. Al finalizar la presentación, recibió una ovación de pie. Las palabras fueron su brújula, había logrado transformar su vida, su dolor y su historia en algo que resonaba con otros. Al mirar a Javier entre la multitud, su corazón se llenó de gratitud. Más que una pareja, eran dos individuos que habían aprendido a crecer juntos. La compensación que había simbolizado traición se había convertido en una oportunidad de redención. Ahora, María no solo había encontrado la paz en su vida personal, sino también en su carrera.
con cada palabra escrita, había logrado enfrentar sus demonios y abrazar su autenticidad. La transformación se manifestó no solo en una relación reparada, sino también en una identidad restaurada y fortalecida. La historia de María, más que un simple retorno al amor, era un viaje de autodescubrimiento profundo. Había aprendido que el verdadero amor se construye sobre la confianza, la comprensión y el respeto mutuo. Al cerrar este capítulo con Javier, se dio cuenta de que cada final es solamente un nuevo comienzo, una invitación a explorar las infinitas posibilidades de seguir adelante con confianza. María, ahora en el camino del autoconocimiento y fortalecida por la experiencia, sabía que no había vuelta atrás. El viaje apenas comenzaba, y su próxima aventura, en los confines de su propia historia y sus aspiraciones, promete ser tan fascinante como liberadora. Entonces, ¿te atreves a explorar tu propia historia? Descubre lo que te espera al otro lado de la complicidad y el autodescubrimiento. No dejes que la vida se te escape. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que estas narraciones lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y share instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuán importante es esta conexión.